Capítulo 67. Estancamiento. 7 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, sobre el antiguo El Salvador. Malditos. Malditos. Malditos sean. Gritando con el rostro desencajado por la furia, quien pilotaba el pequeño hidroavión era la Santa, que había logrado escapar mientras los marines se enfrentaban a los soldados blindados mágicos. Aunque pueda parecer sorprendente, ella ha recibido entrenamiento militar básico, por lo que es capaz de pilotar hidroaviones y manejar tanques bípedos. Eligió regresar con la fuerza de invasión en lugar de dirigirse a su patria por una razón simple. Como el enemigo venía de frente, dedujo que su país ya estaba bajo el ataque de la invasión enemiga. Una y otra vez, se atreven a interferir en nuestra cruzada, en la sublime guía de Dios. Bárbaros que no comprenden las enseñanzas del santo Tasman. Su expresión, teñida de rabia, era, por decirlo menos, aterradora. No quedaba ni rastro de la apariencia refinada y hermosa que le correspondía como a una ídola sagrada creada por la religión. Era una ferocidad en la que solo se podía encontrar ira. Para ella, fue una suerte que no hubiera nadie allí para verla. El pequeño hidroavión que había tomado prestado era un modelo de transporte ligero, por lo que no alcanzaba la velocidad de los modelos de combate. Originalmente, se suponía que debía llevar también a los 2 soldados blindados mágicos. Haberlos perdido fue un error de cálculo total para la Santa. ¿Eh? Una alarma que actuó como un jarro de agua fría sobre su furia resonó en la cabina. Era el aviso de activación de la barrera mágica. Debido a que la velocidad de los proyectiles enemigos es mayor que la de las balas mágicas, se había ampliado el rango de detección del sistema. Esto causaba muchas falsas alarmas y era impopular entre los soldados, pero se decidió que era mejor eso a que no se activara. Poco después, sonó la alarma que indicaba el fin del tiempo de activación de la barrera, y esta desapareció. Inmediatamente después, la Santa sintió un impacto violento y fue lanzada contra la consola. El hidroavión perdió sustentación y se estrelló contra el suelo. 7 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, sobre el antiguo El Salvador, retaguardia del hidroavión. Objetivo derribado, Loot Kill, misión cumplida, mission complete, regresando a la base, RTB. Quien disparó el AIM-120 contra el hidroavión de la Santa fue un F-15 que había volado desde el territorio continental de Estados Unidos como refuerzo de emergencia para la Armada. Su misión era atacar cualquier intento de rescate por parte del enemigo tras el asalto, pero terminó siendo útil para interceptar a alguien que huía del objetivo. Como el enemigo cerca de Ciudad de México no mostró señales de enviar refuerzos, o quizás ni siquiera se dieron cuenta, el piloto estuvo a punto de hacer un viaje en vano, pero tras obtener una victoria inesperada, emprendió el regreso de muy buen humor. 8 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, Washington DC. Casa Blanca. Finalmente, tras concluir que el enemigo no parecía tener la capacidad de lanzar un ataque nuclear estratégico, el presidente regresó a la Casa Blanca, ya que estar volando en el E-4B era incómodo y costoso. No obstante, como medida de precaución, el vicepresidente, NORAD, y el secretario de Defensa, Pentágono, permanecieron en sus respectivos puestos. El enemigo en Ciudad de México sigue sin mostrar movimiento, dijo el secretario del Ejército. El presidente gruñó. Encerrarse tras su barrera y no moverse como una ostra, es preferible a que carguen desesperadamente contra nosotros, pero sigue siendo un problema. Hasta el momento, el único movimiento enemigo había sido el envío de aquel hidroavión que intentó contactar con su patria. No había señales de avance ni de retirada. ¿Se logró capturar el hidroavión? Bueno, de alguna manera. También obtuvimos algunos prisioneros. A diferencia de antes, parece que hay alguien con rango de capitán, así que esperamos poder sacarles algo de información. Al recordar a los prisioneros anteriores, que solo gritaban insultos repetitivos como locos, el secretario del Ejército puso una mueca de disgusto. Aunque el análisis lingüístico de los documentos incautados en Belice está avanzando, los documentos no revelan la fonética, por lo que necesitan muestras de voz. Bueno, dependiendo de la situación, quizás necesiten algo de medicina suero de la verdad, así que estamos esperando resultados. Son muestras valiosas de prisioneros que nos ha costado conseguir. Trátenlos con cortesía, ¿entendido? Ambos cambiaron de tema sin profundizar más en los prisioneros. Investigar demasiado los métodos de obtención de información podría traer problemas con el Congreso o la prensa más adelante. Por cierto, escuché que alguien escapó de ese hidroavión capturado. Solo un pequeño hidroavión monoplaza. Un avión de la Fuerza Aérea que estaba en patrulla lo derribó. ¿Se recuperaron los restos?
Aunque mantiene su forma, recuperarlo implicaría manejar un peso considerable y es bastante tedioso, así que por ahora lo hemos dejado donde cayó. Tenemos otro modelo igual dentro del hidroavión capturado, así que no vemos la necesidad de arriesgarnos para recuperarlo. Aunque el grueso del enemigo está en Ciudad de México, todavía quedan algunas fuerzas dispersas en los países de Centroamérica. Recuperar restos por tierra es difícil a menos que sean aniquilados primero. Por ahora, ¿qué haremos con la limpieza de los enemigos que están fuera de Ciudad de México? Aunque no tienen barreras a gran escala, es difícil aniquilarlos solo con poder aéreo, y las fuerzas terrestres que podemos movilizar han llegado a su límite con esta operación. Al escuchar esto, el presidente dejó escapar un largo suspiro. ¿Se ha completado el recuento de daños? En cuanto al ejército, tenemos una cifra aproximada. En última instancia, debido a que se desconoce el número exacto de ciudadanos que permanecieron en Ciudad de México sin evacuar, un recuento total de daños era imposible. Primero, el ejército de los Estados Unidos tiene 488.957 desaparecidos en combate, MIA. El cuerpo de marines tiene 80.855 MIA. El ejército mexicano, 235.680 MIA. Las fuerzas aliadas de los países centroamericanos tienen daños desconocidos, a excepción de las unidades blindadas que habían sido enviadas a la retaguardia para descanso, parecen haber sido aniquiladas. Se les clasifica como desaparecidos al no haber confirmado los cadáveres, pero es fácil imaginar cuál ha sido su destino. A continuación, los heridos. 21.583 heridos graves y 123.685 que se espera que pasen a estado grave pronto. ¿No son pocos heridos? Todos aquellos que no han sido confirmados son tratados como MIA. Dado que no se ha realizado ninguna búsqueda en las zonas de alta radiación, solo se cuentan como heridos aquellos que lograron escapar por sus propios medios. Por supuesto, si alguien permanece en esas áreas, tarde o temprano acabará uniéndose a la lista definitiva de MIA. Además, hay unos 200.000 empleados de empresas privadas encargadas de la logística desaparecidos. ¿Es posible reconstruir el ejército? En cuanto al personal, aunque desplegamos a partes iguales fuerzas activas y reservistas, la pérdida de tanques es fatal. Debemos asumir que casi la totalidad de los M1A2 y M1A1 de primera línea se han perdido. Si la pérdida de personal ya es un dolor de cabeza, encima el equipo. El presidente, cuya posteridad en la historia está asegurada por motivos que no agradece en absoluto, se tomó la cabeza con las manos con resignación. Aunque se diga que los políticos solo ven la vida humana como números, esa cifra era demasiado pesada para cargarla sobre una sola persona. El tanque principal del ejército estadounidense está unificado bajo el modelo M1 Abrams, pero debido a su largo periodo de adquisición y operación, existen demasiadas variaciones. Las especificaciones del ejército y los marines, aunque parezcan iguales, están mezcladas con sutiles diferencias. Aún así, casi la totalidad de los M1A2 y M1A1 equipados con camiones de 120 milímetros, unas 5.000 unidades, habían sido desplegados en el frente de Ciudad de México, por lo que debe considerarse que una cantidad considerable se ha perdido. Los tanques que quedan en Estados Unidos son unos 2.000 modelos M1 sin modernizar, equipados con camiones de 105 milímetros, que estaban almacenados en la reserva. Eso es todo. Francamente, el ejército preferiría introducir un modelo nuevo en lugar de reemplazar las bajas con un tanque que, tras tantas modificaciones, ha alcanzado un peso incomprensible de 70 toneladas, pero no se puede fabricar lo que no se ha desarrollado. La continuidad es algo que, sorprendentemente, no se puede subestimar. Ya volverán a salir de las alcantarillas esos que se quejan del complejo militar industrial. La demanda especial por guerra no trae nada bueno. Lo único que queda después son instalaciones de producción con sobreinversión. Olvidaste a los trabajadores que serán despedidos después del reajuste de personal. En cualquier caso, es un legado que nadie agradece. Por ahora, haré que los fabricantes elaboren un plan de producción de emergencia. De cualquier modo, dado que existe una justificación, el estado de guerra, para aplastar cualquier opinión opositora, el presidente decidió posponer los problemas y priorizar la reorganización del ejército por encima de todo. Sería solo después de que terminara el análisis lingüístico y fuera posible interrogar a los prisioneros, cuando muchos lamentarían no haber enviado a nadie a recuperar los restos del hidroavión derribado durante su huida. Fin del capítulo 67. El link a la historia del autor estará en la descripción.